Bienvenidos de vuelta a nuestro canal, vuestro refugio favorito para las historias más apasionantes y los chismes más jugosos. Si sois como nosotros y vuestros corazones laten al ritmo de los amores prohibidos, los giros argumentales que os dejan sin aliento y el drama con el inconfundible sello turco, entonces, permitidme deciros, habéis llegado al lugar perfecto. Hoy nos adentraremos en un terreno resbaladizo, un rumor explosivo que ha sacudido los cimientos de la fastuosa industria del espectáculo turco, un chisme que ha germinado más interrogantes que respuestas concretas y que, como protagonistas estelares, involucra a dos de las figuras más rutilantes del firmamento otomano, los carismáticos Kerem Bürsin y la deslumbrante Hande Erçel. ¿Os imagináis la escena? ¿Un matrimonio celebrado en el más absoluto secreto, lejos de las miradas indiscretas? ¿Una decisión tomada para proteger sus respectivas carreras, blindándolas del escrutinio público? ¿Acaso se esconde un lado oscuro, una verdad incómoda, detrás del brillo cegador y el glamour seductor que acompañan al éxito? En el vídeo de hoy, nos aventuraremos a explorar esta teoría con la minuciosidad de un detective y la pasión de un fan entregado. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este intrigante misterio, permitidnos recordaros algo fundamental: si sois nuevos en nuestro canal, os invitamos cordialmente a suscribiros y, por supuesto, a activar la campanita mágica. De esta manera, seréis los primeros en enteraros de cada nuevo vídeo, de cada análisis profundo, de cada noticia de última hora y, por supuesto, de todos los jugosos chismes del jet set turco que tenemos preparados para vosotros. Tenemos una avalancha de contenido emocionante en camino, así que no os lo podéis perder. Y ahora sí, sin más preámbulos que dilaten la expectación, vamos a desenmarañar este enigmático misterio. El rumor de un supuesto matrimonio secreto entre Kerem Bürsin y Hande Erçel no es precisamente una novedad. Desde que ambos actores saltaron al estrellato mundial gracias al arrollador éxito de la telenovela Sen Kalkam, la química innegable que irradiaban en pantalla pareció trascender los límites de la ficción, convirtiéndolos, casi de manera instantánea, en una de las parejas más queridas, admiradas y seguidas del universo del espectáculo. Su romance a ojos de los fans y de la prensa era un auténtico cuento de hadas moderno, un idilio perfectamente documentado en cada alfombra roja que pisaban, en cada vacación exótica que compartían y en cada publicación cuidadosamente seleccionada que compartían en sus respectivas redes sociales. Pero como suele suceder en los cuentos de hadas, esta historia de amor también llegó a su fin. O al menos a su fin público. Su separación, como era de esperar, fue tan mediática y comentada como lo había sido su romance, dejando a sus legiones de fans con el corazón roto y una multitud de preguntas sin respuesta. Y es precisamente en este punto, en el vacío que dejó la ruptura, donde emerge con fuerza la teoría del matrimonio secreto. Algunos allegados, fuentes anónimas y ciertos medios de comunicación afirman, con una convicción inusual, que la enorme presión mediática a la que estaban sometidos, el acoso constante de los paparazzi y las exigencias implacables de sus respectivas carreras profesionales los llevaron a tomar una decisión drástica e inusual: casarse en secreto, en la más estricta intimidad, con el objetivo de mantener su relación sentimental alejada, lo más posible, del voraz ojo público. La razón detrás de esta sorprendente decisión. Según esta teoría, el objetivo primordial era proteger su éxito profesional, evitando que su vida personal eclipsara sus logros laborales. Además, se especula con la posibilidad de que quisieran salvaguardar su amor de las garras afiladas de la fama, que a menudo convierte las relaciones en un circo mediático. Suena descabellado, ¿verdad? Demasiado cinematográfico incluso para una telenovela turca. Pero como bien sabemos, en el mundo del espectáculo, donde las apariencias a menudo importan más que la realidad y las decisiones se toman, con frecuencia, en función de la imagen pública que se proyecta, prácticamente nada es imposible. Para comprender mejor este rumor persistente y evaluar su plausibilidad, vamos a analizar con detenimiento algunas de las series que catapultaron a Kerem Bürsin y a Hande Erçel a la fama mundial. Veremos cómo la presión implacable del éxito puede afectar profundamente la vida personal de los actores, llevándolos a tomar decisiones que desde fuera pueden parecer incomprensibles. Comenzaremos, por supuesto, con Sen Kalkam, la serie que los unió y los convirtió en un fenómeno global. Esta encantadora comedia romántica, protagonizada por Hande Erçel en el papel de Eda YLDZ, una joven florista con el sueño de estudiar en el extranjero, y Kerem Bürsin como Serkan Bolat, un arquitecto rico y exitoso con una personalidad fría y distante, se convirtió en un auténtico fenómeno de masas, conquistando los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. La trama,
que gira en torno a un contrato de matrimonio falso que, de manera inesperada, termina transformándose en un amor verdadero y profundo, cautivó a audiencias de todas las edades y culturas. Pero más allá de la trama en sí misma, la verdadera magia de Senkalkapm residía en la química innegable, en la conexión palpable que existía entre Hande y Kerem. Su interpretación era tan natural, tan convincente, que los fans no tardaron en creer que su amor trascendía la pantalla, que era algo real y tangible. Y en efecto así fue. Sin embargo, el éxito abrumador de Senkalkapm trajo consigo una presión inmensa, una carga que no todos los actores pueden soportar. Hande y Kerem se convirtieron, de la noche a la mañana, en el centro de atención mediática, sus vidas privadas fueron diseccionadas hasta el más mínimo detalle y cada uno de sus movimientos fue seguido, analizado y comentado hasta la saciedad. Esta constante vigilancia, según algunos allegados a la pareja, fue lo que comenzó a erosionar su relación. La necesidad de mantener una imagen pública impecable, la dificultad para conciliar sus agendas profesionales cada vez más apretadas y la intromisión constante de los medios de comunicación terminaron por pasarles factura. Podría ser que en medio de todo este caos mediático, Hande y Kerem decidieran casarse en secreto, en un intento desesperado por proteger su amor de las presiones externas, de las expectativas del público y de la voracidad de la prensa. Es sin duda una posibilidad que no podemos descartar por completo. Otra serie que nos ayuda a comprender la complejidad de la fama y sus efectos secundarios es Gunes y Beklerken, una de las primeras producciones televisivas en las que Kerem Bürsin demostró su talento y carisma. En esta serie, Kerem interpreta a Kerem Sae, un joven rebelde y problemático que se enamora de Zeynep, una chica humilde y estudiosa que llega nueva a Estambul. Gunes y Beklerken fue un trampolín crucial para la carrera de Kerem Bürsin, consolidándolo como un ídolo juvenil y abriéndole las puertas a proyectos más ambiciosos. Sin embargo, el éxito repentino también lo expuso a la crítica implacable y al escrutinio público. La presión por mantener su imagen de galán, por cumplir con las expectativas de sus fans y por no defraudar a la industria del espectáculo fue enorme. En varias entrevistas, Kerem Bürsin ha reconocido que le costó mucho adaptarse a la fama y que necesitó tiempo para aprender a manejar la presión y a lidiar con las constantes críticas. Esta experiencia, sin duda alguna, influyó en su forma de abordar su relación con Hande Erçel y en su decisión de mantenerla, en la medida de lo posible, alejada del foco mediático. Por su parte, Hande Erçel también ha experimentado en carne propia los altibajos de la fama, las mieles del éxito y los sinsabores de la crítica. Antes de Senkalkapm, ya había protagonizado varias series exitosas, como Asklaftan Anlamaz, donde interpretó a Hayat Uzun, una joven llena de energía y optimismo que se enamora de Murat Sarjmaz, un hombre de negocios rico y arrogante. Esta serie consolidó a Hande Erçel como una de las actrices más populares y queridas de Turquía, pero también la expuso a la crueldad de las redes sociales y a la presión constante por mantener una imagen perfecta, inalcanzable. Hande ha sido objeto de críticas despiadadas por su aspecto físico, por su forma de vestir y por sus decisiones personales. Esta constante exposición a la opinión pública, según amigos cercanos, la ha hecho más reservada y cautelosa con su vida privada, más reacia a compartir detalles íntimos con el público. Es comprensible que después de experimentar el lado oscuro de la fama, Hande Erçel quisiera proteger su relación con Kerem Bürsin a toda costa, incluso recurriendo a medidas extremas como un matrimonio secreto. Otra serie que vale la pena mencionar, aunque no involucre directamente a Kerem Bürsin o Hande Erçel, es Kukur, un drama criminal de gran éxito en Turquía. Esta serie, que narra la historia de una familia que controla un barrio peligroso de Estambul, muestra de manera cruda y realista las consecuencias devastadoras de la fama y el poder, la corrupción y la traición. Los personajes de Kukur se ven constantemente amenazados por la violencia y sus vidas personales se ven inevitablemente afectadas por su implicación en el mundo del crimen. Aunque Kukur es una serie de ficción, refleja la realidad de muchas personas que viven en entornos peligrosos y que se ven obligadas a tomar decisiones difíciles para sobrevivir. La serie nos recuerda que el éxito y el poder tienen un precio muy alto y que a menudo es necesario sacrificar la felicidad personal para proteger lo que se ama. En el caso de Kerem Bürsin y Hande Erçel, ¿podría ser que hayan sacrificado su relación pública para proteger su amor verdadero de las presiones externas? La pregunta sigue en el aire, esperando una respuesta definitiva. Volviendo al rumor del matrimonio secreto, es fundamental señalar que no existen pruebas concluyentes que lo confirmen.
Ni Kerem Bürsin ni Hande Erçel han hecho declaraciones al respecto y sus representantes han negado sistemáticamente la información. Sin embargo, el silencio de ambos ha alimentado aún más las especulaciones y ha dado alas a las teorías más inverosímiles. Algunos fans creen que su comportamiento después de la separación ha sido extraño y que hay indicios de que siguen manteniendo contacto en secreto. Por ejemplo, se ha visto a Kerem Bürsin y Hande Erçel en los mismos lugares al mismo tiempo, aunque nunca juntos en público. También se han filtrado fotos y vídeos de ambos luciendo accesorios similares, como anillos o pulseras, que podrían ser símbolos de su compromiso secreto. Estos detalles, aunque aparentemente insignificantes, han dado alas a la teoría del matrimonio oculto. Además, algunos medios de comunicación turcos han publicado artículos insinuando que Kerem Bürsin y Hande Erçel siguen juntos, pero que han decidido mantener su relación alejada del ojo público para proteger su privacidad y evitar la presión mediática. Estos artículos, aunque no ofrecen pruebas concretas, han contribuido a mantener viva la llama del rumor. En definitiva, la verdad sobre el supuesto matrimonio secreto de Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo un misterio sin resolver. No sabemos si realmente se casaron en secreto, ni si su relación sigue viva detrás de las cámaras. Lo que sí sabemos con certeza es que su historia ha cautivado a millones de personas en todo el mundo y que su romance, verdadero o ficticio, seguirá siendo objeto de debate y especulación durante mucho tiempo. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado de este análisis en profundidad del rumor del matrimonio secreto de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Recuerden que todo esto son solo especulaciones y que la verdad solo la conocen ellos. Ahora queremos saber vuestra opinión. ¿Creéis que Kerem Bürsin y Hande Erçel se casaron en secreto? ¿Creéis que su relación sigue viva detrás de las cámaras? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras teorías con nosotros. Y no olvidéis darle like a este vídeo si os gustó, compartirlo con vuestros amigos amantes de las series turcas y suscribiros a nuestro canal para no perderos ni un solo vídeo. Tenemos mucho más contenido emocionante en camino, así que estad atentos. Gracias por vernos y hasta la próxima. Adiós.